Muy buenas noches. Este es el proyecto de aula número uno en la materia de planeación en la contratación territorial para la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Trabajo presentado por el señor Berley Zamota y el suscrito Faber Martínez Marín. A nosotros nos corresponde hablar sobre el contrato suscrito entre EPA Cartagena y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. EPA Cartagena es un establecimiento público ambiental que suscribió un contrato con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Dentro de los puntos solicitados tenemos entidad contratante, que fue EPA Cartagena, tenemos un número de referencia del proceso, la fase actual pues es firmado, tenemos la fecha de publicación que fue el 25 de abril del 2024. La cuantía pues no registra cuantía en el contrato. Bueno, dentro de la descripción del contrato tenemos que es aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la implementación de viveros urbanos en distintas instituciones educativas del distrito de Cartagena de Indias. El tipo de proceso que se adelantó fue contratación directa. El rol del admin no presenta y la duración del contrato es de 3 años. Del tipo de proceso, es contratación directa. Pues como lo hemos estudiado ya en la materia, pues tiene una característica es que es cuando es que se contrata pues como directamente con un oferente y no se presenta el tema de como de competencia. Esto pues se hace en algunos casos pues particulares que son por ejemplo en el tema de urgencia manifiesta, cuando se hace con contratación con entidades sin ánimo de lucro, también cuando hay temas de seguridad nacional, también cuando son temas de contratos interadministrativos. Para este caso en particular, pues esta entidad EPA Cartagena es una entidad que maneja los temas ambientales, entonces pues es una empresa, una entidad pues idónea para adelantar el proceso. Buenos días, mi nombre es Berleida Zamota, estudiante del curso 51118-24B01 en la asignatura de Planeación de la Contratación Territorial. En este caso, me correspondió elaborar el proyecto de aula con el compañero Faber Martínez, quien ya realizó su presentación en las primeras 3 diapositivas de este trabajo. Yo voy a continuar con el resto de diapositivas de acuerdo a lo solicitado dentro del ACA, en el cual nos correspondió estudiar una contratación que se encontraba sistematizada en el SECOP, lugar donde se deben subir a esa plataforma todo lo relacionado con la contratación estatal. Para entender un poco, vamos a hablar de qué se trataba o cuál era el objeto del contrato. En este caso, el objeto del contrato era aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la implementación de viveros urbanos en distintas instituciones educativas del distrito de Cartagena de Indias. Dicho contrato fue celebrado entre la alcaldía distrital como contratante y el establecimiento público ambiental de Cartagena como contratista. Ya relacionado el compañero los puntos anteriores solicitados, que se trataba de realizar un análisis en el SECOP de la información que se encuentra reposada acerca del contrato, me corresponde ya hacer la presentación del domicilio de ejecución del contrato, el cual se realizó en La Manga, Cuarta Avenida, calle 28, número 2705, edificio Seaport, Centro Empresarial de Cartagena, Bolívar. Asimismo, nos pide indagar si se encontraba el código UNSP-SC,
el cual sí se encontraba y corresponde al número 70151509. Pero vamos a hablar para un mayor entendimiento de qué es el código UNSPSC. Este código es un código estándar de productos y servicios de las Naciones Unidas y es un sistema de clasificación de productos y servicios que se utilizan a nivel mundial. Se utiliza para categorizar e identificar actividades económicas que puedan ser contratadas mediante licitación o concurso público, facilitando el comercio entre empresas y gobierno. ¿Cómo funciona? Cada producto tiene un código único de 8 dígitos. La clasificación se puede descargar libremente dentro del portal de la UNSPSC. ¿Dónde lo utiliza? Lo utilizamos acá en Colombia y en varios países de Latinoamérica. Por otro lado, también nos pregunta si hace parte del PAA, si hace parte del PAA 2024. Pero, ¿qué es el PAA? El Plan Anual de Adquisiciones, así se llama. PAA significa Plan Anual de Adquisiciones y es una herramienta de planeación contractual que permite a las entidades estatales identificar y programar sus necesidades de bienes, obras y servicios. El Plan Anual de Adquisiciones es una obligación legal que debe cumplirse en el SECOP 1 y SECOP 2. Incluye la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir, el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con que se va a ejecutar o se pagará el bien, la obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en el cual se iniciará el proceso de contratación. ¿Cuáles son los beneficios? Permite a los proveedores potenciales en las entidades estatales participar de las adquisiciones que hace el Estado, a participar en las diferentes contrataciones que planea realizar la administración de cada municipio. Espero que me hayan entendido y que les haya quedado claro de qué se trata el código UNSPSC y el PAP. Continuamos con la siguiente diapositiva. Continuamos con la fecha de firma del contrato. Según la información encontrada en el SECOP sobre este contrato, la fecha de la firma de este mismo fue el 26 de abril del 2024, 6 p.m. hora de Bogotá, Colombia. Continuamos con la fecha de inicio de la ejecución. Cuando se empezó a realizar la ejecución del contrato, nos manifiesta que fue la misma fecha, 26/04 del 2024. ¿Cuál era el plazo de la ejecución del contrato? 3 años. ¿Cuándo publicaron la licitación de dicho contrato? El 25 de abril del 2024. Todo esto es de acuerdo a la información suministrada en el SECOP, lo que se halló dentro del SECOP. ¿Qué más nos decía el SECOP? Nos preguntaba qué reporte de documentación había. Allí encontramos la justificación. ¿Qué quiere decir la justificación o a qué hace referencia este documento? Este documento habla de que en este caso este contrato fue una contratación directa. Entonces debe haber un documento que justifique por qué fue esa contratación directa y por qué no hubo otras personas que pudieran participar dentro de la licitación. Entonces, este documento que habla de justificación no trata sino de explicar con la resolución el por qué se realizó la contratación directa. Asimismo están los otros documentos, la minuta o convenio del EPA y el distrito y los documentos requeridos dentro de la exigencia de la misma contratación, que reposan dentro del SECOP. Muchísimas gracias. Continuamos con la otra diapositiva. Dentro de la solicitud del ACA, continuamos con la pregunta de que si la entidad, en este caso EPA Cartagena, tiene registro CIF. No fue hallado dentro de la información del SECOP este registro.
Veamos qué es el registro SIP. El registro SIP es un sistema que centraliza y estandariza la gestión financiera pública de un país. El SIP permite consolidar la información financiera de las entidades que conforman el presupuesto general de la nación. Eso fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Analicemos cuáles son las características del SIP. Dice que permite seguir la ejecución de los recursos, mantiene la programación de los diferentes conceptos del clasificador de los recursos, compara los datos periódicos de las recaudaciones, propicia una mayor eficiencia y seguridad del uso de los recursos del presupuesto general de la nación, brinda información oportuna y confiable. Ahora, ¿por qué en algunas ocasiones, como en esta que nos correspondió, no se encuentra el registro del SIP? Entonces, nos dice que si no aparece el registro del SIP en el contrato del SECOP 2, puede deberse a que la entidad estatal no esté registrada en el SIP. ¿Qué puede ser el motivo por el que no se encuentre dentro de esta solicitud que nos correspondió a nosotros de EPA Cartagena? Cuando no se encuentra en el SECOP, puede verse de que la entidad estatal no esté registrada en el SIP. Entonces, continuamos con el detalle de la fuente de los recursos presupuestales. En este caso tampoco encontramos esa información, ni el valor de la cuantía del contrato, ni de dónde fueron suministrados los recursos. Entendemos que al celebrarlo entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y EPA Ambiental, pues los recursos fueron propios de la Administración Municipal de Cartagena. ¿Cómo ingresamos en el SECOP para revisar el registro presupuestal? Entramos, ir a la selección de información presupuestal, validamos la información con SIP si la entidad es de orden nacional. Hacer clic en agregar y digitamos el número del SIP. Pero como en este momento o en este contrato del SECOP no encontramos registro SIP, pues no pudimos buscar aquí donde nos dice cómo vamos a buscar dentro del SECOP de dónde salieron los recursos para la ejecución del contrato. Al no existir este SIP, tampoco pudimos indagar dentro del mismo sistema del SECOP de dónde han salido los recursos o una explicación de los recursos. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente diapositiva. Continuando con la actividad, nos preguntaba si existía el código CDP. No encontramos dentro del SECOP ningún código CDP. ¿Qué es el código CDP? Es un certificado de disponibilidad presupuestal, es decir, es un documento que garantiza la existencia de una apropiación presupuestal disponible para asumir los compromisos. Es decir, que las distintas entidades que pretendan hacer o realizar los contratos deben mostrar mediante un certificado de disponibilidad presupuestal, así llama, de que sí tienen los recursos para ejecutar dicho contrato. ¿Sí? Como dentro de la contratación directa no es obligatoria la exigencia de este certificado, por eso no lo hallamos dentro del SECOP 2. Como es una contratación directa, en la contratación directa no es obligación la presentación de dicho certificado, motivo por el cual no se encuentra dentro del SECOP esta información. ¿Qué es la contratación directa? La contratación directa es un proceso en el que una entidad estatal contrata directamente con una persona o jurídica. La exigencia de garantías no es obligatoria en la contratación directa, en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición de grandes superficies. La justificación para exigir o no garantías debe estar en los estudios y documentos previos, es decir, dentro del mismo SECOP y en los documentos previos ante el contrato, debe estar la justificación de por qué se exigía o no las garantías de estos estudios.
Además, la contratación directa es una modalidad restrictiva que aplica cuando se trate de urgencia manifiesta o de la contratación del sector de defensa y seguridad nacional que requiera reserva. Entendiendo esto, por eso es que no encontramos dicha información en el SECOP, porque se trató de una contratación directa que no lo exigía. Terminamos con esta última diapositiva. Espero haya sido de gran ayuda la presentación para un mayor entendimiento. Hasta una próxima actividad. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.